En esta tarde, meditando bajo el tema ¿dónde se forma al ministro de Dios y cómo se forma? ¿Dónde se forma al ministro de Dios y cómo se forma? Gloria al Señor. ¿Qué entendemos, verdad? La palabra formar. La palabra formar significa hacer algo con alguien o con una cosa, su nombre. Eso significa formar, gloria a Jesús. Y eso es lo que hace Dios, amados hermanos. Cada noche en el templo, Él nos está, ¿qué cosa? Formando. Gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Sí. Y vemos, ¿verdad? El 1 Samuel, lo lee en su casa. Capítulo 3. Usted ve allí, amados hermanos, a una mujer que dejó a su hijo, lo dejó en el templo, a su nombre, hermanos, a su hijo Samuel. Y Samuel fue formado, diga, en el templo. Y mira lo que formó Dios en Samuel, estando en el templo, un ministerio profético a su nombre. ¿Qué hubiera pasado si Ana no llevaba a Samuel al templo, a su nombre? No hubiera hablado la Biblia de la vida de Samuel, a su nombre. Pero la Biblia habla de la vida de este joven. ¿Por qué razón? Porque hubo una madre que dejó a su hijo, ¿a dónde? En el templo. Porque sabía que en el templo Dios lo iba a formar y Dios iba a formar algo ministerial en la vida de su hijo, aleluya. Diga, Dios formó a Samuel. Dios formó a Samuel. ¿Sí? Primero lo formó a él y luego formó el ministerio en él. Porque Dios más está interesado en que tú seas formado, en que da tu ministerio. Porque muchos tienen ministerio, pero están deformados. Y así hay muchos ministros en la calle, ¿verdad? En las naciones, predicando, hermano, haciendo muchas cosas para Dios. Pero están ellos deformados. Y nos confiamos por el ministerio, por el don, pero nosotros no hemos sido formados por Dios. Y hoy le vamos a decir: Dios, primero fórmame a mí primero y luego forma el ministerio en mi vida. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Señor, dame dones, mejor de que te cambie. Señor, dame dones, pide mejor fruto del Espíritu. A su nombre. Señor, primero fórmame a mí. Forma mi manera de pensar, forma mi manera de ver, forma mi manera de oír, forma mi manera de hablar, forma mi manera de caminar, forma mi manera de vestir. Aleluya, fórmame primero a mí. Gloria a Dios. Y cuando te forme a ti, la gente va a venir a Dios por ti. A su nombre, hermano. La gente quiere ver que Dios está formando en ti primero. Tú vas a la iglesia, allá, pero ¿qué Dios está haciendo en ti? Yo no veo nada. A su nombre, eres la misma peleona. A su nombre, eres el mismo que insulta todavía. Te fumas el cigarrillo, está piñado. A su nombre. Entonces, ¿verdad? Primero la formación que Dios la haga conmigo, contigo, hermano. Aleluya. Pablo dice: anhelar los mejores ministerios, anhelar los mejores donde sí, está bien. Pero más que esto, yo le digo como pastor suyo, anhele que Dios te forme. A su nombre, hermano. Entonces, Samuel fue formado él. Él fue formado. Su carácter, su comportamiento. Y luego de esto, Dios forma en Samuel un ministerio profético y poderoso. A su nombre, hermano. Es ahí donde se desarrolla el ministerio poderoso en un cristiano que ha sido primero formado. A su nombre, hermanos. Entonces, vemos aquí, gloria al Señor, que el ministerio
y la vida de Samuel fueron formados en el templo, en la casa de Jehová. Hermanos amados, tú no vas a ser formado ni tu ministerio va a ser formado en tu casa. No, hoy yo no voy al culto, yo voy mañana, su nombre. Te perdiste esa formación nueva que Dios traía para ti. ¿Entiendes? Cada día que tú no vienes al culto, tu proceso se va a tardar en formarse. Tu ministerio va a demorar en formarse. ¿Ah? Pero el que está noche a noche en la casa de Dios, Dios en ese lo está formando, aleluya. ¿Y por qué el Señor en la allá ya está participando? ¿Y por qué la calle está predicando? Porque Él es fiel. Está en el templo formándose. Gloria a Dios, aleluya. Me gusta mucho, la Biblia habla de Samuel, que ninguna de sus palabras que él dijo de parte de Jehová, ninguna cayó al piso. Gloria a Dios. Todas se cumplían, hermanos. A su nombre. Qué lindo, ¿verdad? Que todo lo que usted profetice, todo lo que usted decrete con su palabra, hermano, se cumpla, aleluya. Y digan, ¿verdad? Es cierto que la palabra de Jehová está en la boca de ese siervo. La palabra de Jehová está en la boca de esa sierva. A su nombre, hermanos. Entonces, Ana fue una mujer de visión. A su nombre. Ella dijo, yo voy a dejar ahí a mi hijo, porque es ahí donde él tiene que criarse. Escúchame, es aquí donde tú te vas a criar. Es aquí donde tú vas a crecer. Gloria a Dios. A su nombre. Qué triste, escuche, hermano. Hermanas sin visión. Yo le pregunto, ¿están tus hijos aquí? Gloria a Dios. Pero ayer acabó la fiesta. A su nombre. Gloria a Dios. Ya hoy no vino al culto. Entonces, tú no sabes el peligro que tu hijo, tu hija, tu nieto tiene contigo. Están corriendo a no venir al templo y a quedarse en su casa. Hay alguien que lo va a formar a ellos en la televisión. Hay algo que lo va a formar a ellos, la tecnología. Hay algo que lo va a formar a ellos allá en casa, los amigos de la calle. Gloria a Dios. Entonces yo le hablo aquí a los padres que por favor se sacudan, se saquen la venda de los ojos y tienen que traer a los hijos, porque tú no sabes que tu hijo puede ser un próximo candidato para que sea formado aquí como un pastor, como un evangelista, como un misionero. ¡Alabado sea Dios! Mi hijo, pastor, si tu hijo se gatona, porque no lo ves a tu hijo como Dios lo ve a su nombre, lo ve como un muchacho inquieto, tráelo ese inquieto aquí, que como sea la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Algo va a marcar en su vida a su nombre. Entonces, el que te lo pide, trae a tus hijos. Oye, están bajo tu techo, tú mandas. Señor, te lo doy en tu mano. Dios dice, te la vas a ver conmigo porque están en tu casa. Viven contigo, tú mandas, tú tienes la autoridad. Oye, pues somos buenos para echar fuera demonios. ¿Ah? Queremos estar corriendo al diablo y a tus hijos no lo puedes mandar. Queremos aconsejar a otro y tú no tienes potestad con tus hijos. Empieza por tu casa, te dice el Espíritu Santo. Alaba la gloria de Dios. A su nombre, hermano. Rico, hermano, le voy a decir. Dios confirmándole la palabra. Ayer en la fiesta de matrimonio, ¿verdad? Vi a dos hijos de hermanas de aquí de iglesia bailando y haciendo el paso en Michael Jackson. Yo estaba que lo veía las placas. A su nombre. Y son hermanas que participan del altar. Y los otros niños, los hermanas que son más tranquilos, estaban viendo
cómo esos endemoniados quieren influenciar a los otros hijos. Porque me cuidé de los satanistas. Y los niños, ¿cómo hacían los pasos? Y yo digo, ¿dónde están mis hermanas? ¿Qué le está pasando a ellas? A su nombre. Ponle a tus hijos a ver programa cristiano de niños. Dios. A su nombre, alábale. Ponle en la Biblia. Ponle a escuchar la alabanza. Y te lo puedo poner, yo tenía voz mía. Lea la Biblia. Se van a orar. A su nombre, hermano. Está bajo un techo, tiene que hacer caso. Aquí mando yo. Cuando tenga su casa y una parte, allá que el diablo se lo lleve si quiere. Pero mientras estén en mi casa, yo le voy a dar cuenta a Dios. Mientras estén allí y mientras estén conmigo, la Biblia dice, intrúyelo, que cuando sean viejos, no se aparten de él. Hay que incluirlo. Aleluya, gloria a Dios. Somos maestros para la gente de afuera y para nuestra casa. Somos hermanos. Nosotros maestros. Afuera somos predicadores grandes evangelistas. Y en casa, a su nombre, hermano. Yo creo que el juicio empieza por casa primero. Aleluya. Entonces, pon atención a tu hijo. De que mañana y la hermana, pastor, aquí están mis hijos endemoniados. A su nombre. Vayan a verlos por otro lado porque no son mis nietos. Mis nietos de primero son los que se congregan aquí. Los que los papás los traen aquí, la mamá los trae aquí. A su nombre, hermano. Sí, pero después no hacen demonio y acá no van a tener demonio. ¿Y cómo te viene los cansados? Ni para el agua me da. Alábale, sí. Pero yo creo que hay que dar no por la mamá, por el papá, para que Dios los despierte. Y se den cuenta que los hijos, ¿verdad?, están haciendo cosas que a Dios no le agrada. A su nombre, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado, amados hermanos. ¿Dónde conoció Samuel a Jehová, hermano? En el templo. Trae a tu hijo al templo. El cristiano, el ministro, ¿verdad?, conoce a Dios en el templo. A su nombre, hermano. Este es el lugar correcto. Por eso que el Señor dijo, no dejándonos de congregarnos. A su nombre. David fue un buen ministro. ¿Pero por qué? Porque él dice, una cosa que he mandado esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura y la santidad de él. A su nombre, hermano. David fue un buen ministro, conoció a Dios. Qué triste que está en el templo, pero aún no conoce a Dios. A su nombre, hermano. Solo Dios dice, Él conoce lo que confía en Él. Nahum 1:7. Él conoce, dice. A su nombre, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, Samuel, este muchacho, ¿verdad?, fue formado, hermano, y creció, fue en el templo. No en la casa, hermano, en tu casa, en tu trabajo, viajando, tú no vas a crecer. Tú no vas a ser formado, a su nombre. Tú tienes un lugar todas las tardes donde tienes que ir a que Dios te forme, a que Dios te moldee, a que Dios te alinee a la voluntad de Él. A su nombre, hermano. A eso venimos. Entonces, ¿verdad? Samuel en el templo, hermano, aprendió a escuchar la voz de Jehová. A su nombre. Es aquí donde tú aprendes. Dios forma tu oído. Te lo afina para que tú solamente aprendas a oír la voz de Él. No escuches otras voces. A su nombre, hermano. Por ejemplo, hay voces que dicen, no vayas al templo, ¿para qué todos los días? A su nombre. No, tú eres padre de familia, tienes que trabaja nomás. Así sea que vayas una vez por semana al culto. Ten cuidado lo que oyes.
Mejor deja que Dios te forme a ti, a su nombre. Gloria a Dios. Para que tú aprendas a oír. Samuel aprendió en el templo a discernir la voz de Dios. Gloria a Dios. En el templo, amada iglesia, donde usted y yo aprendemos. Samuel en el templo aprendió a adorar a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. El que no sabe adorar a Dios, mira cómo tu hermano adora. Mira cómo tu hermana adora a su nombre. Gloria a Dios. Yo aprendí a orar, hermano. Yo iba a las intercesiones de la mañanita cuando estaban unas ancianas. Y yo me arrodillaba, hermano, y escuchaba cómo clamaban, cómo reprendían, cómo comenzaban, cómo terminaban. Amados hermanos, los versículos que usaban. Y todo yo aquí, como un cassette. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque yo quería ser formado por Dios. Pues si estás orando y tú estás pensando en otra cosa, Gloria a Dios. y estás aquí por otra cosa, pero menos por Dios, ¿ah? Nunca vas a ser formado, nunca serás nadie en Dios. Gloria a Dios. Hacían los hijos de Elí, no eran nadie en el templo, porque estaban en el templo, pero nunca se dejaron formar por Dios, amado hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Y lo que van a ser usados por Dios son aquellos que se dejan moldear, se dejan formar, se dejan tratar, se dejan orar por Dios. Señor, esto me duele, pero si me va a ayudar bien, Señor, sigue tratando con mi vida. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Pero me va a ayudar bien en un futuro. Y seré lo que tú quieres que yo sea. Entonces, hermano, Samuel, ¿verdad? Aprendió a adorar, aprendió en el templo, gloria al Señor, adorar al Señor. Gloria a Dios. Hermano, la adoración es algo que te lleva, hermano, así a unirte con Dios de una manera sobrenatural. No hay palabra. Gloria a Dios. Cuando tú sabes adorar, es algo que tú entras, tu cuerpo, tu alma, todo tu ser, entra como a otra atmósfera. A su nombre. Gloria a Dios. Lo único que tú sientes que salen palabras de tus labios, pero sabes que te hicieron con sentido. Gloria a Dios. Sí, porque dice, yo estaba hablando a Dios, pero Dios sabe lo que decía. Tú estás loco entonces. ¿Cómo que no sabes lo que estás diciendo? A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Por muy inspirados que estamos conscientes de lo que estamos diciendo y expresando a nuestro amado. A su nombre, hermanos. Entonces, Samuel aprendió, hermano, a dejarse formar en lo que era adoración. ¿Sí? Dice que Samuel adoraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Gloria a Dios. Mire, Elí, hermano, era sacerdote. Amén, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero su ministerio sacerdotal no fue formado. Qué triste, hermano, aunque era un viejo en edad mayor, pero no se dejó formar. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad? Ay, yo ya soy mayor, yo ya me la sé, alabado sea Dios. No, tú necesitas de formar por Dios. Gloria a Dios. Una cosa es el conocimiento o la experiencia terrenal, la otra cosa es el conocimiento y la experiencia espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, hermano. Entonces, ¿verdad? Vemos ahí, amados hermanos, cómo el Señor lo honra a Samuel en el templo mismo. ¿Dónde va a ser tu honra? Templo. En el templo mismo. En el templo Dios lo forma a Samuel y en el templo Dios lo hace conocer a Samuel como un profeta de Jehová. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Ese oficio de profeta no se lo dio el sacerdote Elí, se lo dio el mismo Dios. ¿Ah? Porque Dios es el que forma y Él es el que da el ministerio. A su nombre, hermanos. No es como en estos tiempos los institutos bíblicos. Voy a estudiar para ser pastor y luego estudio 3 años y me dan un carnet pastoral y ya soy pastor. Gloria a Dios. Así no es la cosa. Voy a estudiar un instituto bíblico para ser profeta, Aleluya. para ser misionero. Estoy estudiando.
A su nombre. Gloria a Dios. ¿Dónde eso dice la Biblia, amados hermanos? ¿Ah? Eso allí es una apostasía. Eso es una falsa doctrina. A su nombre. Gloria a Dios. El que llama, unge y envía y da ministerio se llama Jehová de los ejércitos. A su nombre. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Ahorita vemos en estos tiempos que estudian para un ministerio. A su nombre. Gloria a Dios. Estamos estudiando eléctrica, teología para ser doctor. A su nombre, hermano. Ahorita ya se llaman pastores, ya no se llaman evangelistas, se llaman reverendos. Y en la Biblia no me habla de reverendo. A mí, aleluya. A su nombre, hermano. Con el doctor y tal. A su nombre, hermano. La Biblia no me habla de doctor. El único doctor era Lucas. Con su profesión, a su nombre, hermano. ¿Ah? Pero tantos títulos, amados hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero son cosas antibíblicas que no están pegados a la palabra de Dios. Y nada que esté pegado a la palabra de Dios, Dios no le va a respaldar a esta persona. A su nombre, hermano. Entonces, ¿verdad? Esa formación ministerial la da Dios cuando yo me dejo formar por Él. ¿Mm? Ese ministerio viene cuando yo me dejo formar en el templo, en la iglesia que yo pertenezco. A su nombre. Dios ahí me va a honrar. A su nombre, hermano. Porque estoy siguiendo los pasos bíblicamente. ¿Cuándo alaban a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Y ya vamos a ver. Hechos capítulo, vamos a usar la Biblia. Hechos capítulo 9. Vemos aquí cuál es la formación de un ministro, hermano. ¿Cómo se forma el ministro? Para los hombres, anda estudia al instituto. Anda estudia a la universidad. Alabado sea Dios. Ya vamos a ver por la palabra. Hechos capítulo 9, versículo 9. Vemos aquí cómo el Señor se le revela a quién, a Saulo de Tarso, conocido como Pablo el apóstol. ¿Qué dice allí, hermano? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él le respondió: heme aquí. Perdón, del versículo 9. Dice, donde estuvo, dice que dice, 3 días sin ver, no comió ni bebió. Está hablando aquí de quién, de Saulo. ¿Ah? ¿Cuál fue la formación de Saulo al tener el encuentro con Cristo? Diga, ayuno. Ayuno. ¿Cuándo quieren ser formados? Amén. Ayuna. Amén. ¿Cuándo tiene un ministerio? Amén. Ayuna. Amén. Ah, pero más fácil que anda a estudiar, que ahí te dan un título. Y tú eres la reverenda. Eres el doctor. Eres el super pastor, ya, su nombre. Porque sabe cosas académicas. Sabe, ¿verdad? Hablar con elocuencia a su nombre. Y Dios se le ríe a esa persona. A su nombre. Porque la formación de Pablo no fue así. Y vamos a ver, hay muchos ejemplos que esa no es la formación. Jesús, ¿qué le da a su discípulo? ¿Verdad? Orar. Esa es la formación para tu ministerio. ¿Tú quieres un ministerio? ¿Quieres ser formado? Vela y ora. Y después le dice, escudriñar. ¿Ah? ¿Quieres ser formado? Lee la Biblia abajo. Aleluya. Jesús no lo dijo, vaya a ser de Gamaliel, vaya a ser de Nicodemo, que es el doctor de la ley, a su nombre. Estamos aquí, hermanos. ¿Y quién es el pastor? La escuela del Espíritu Santo. Él nos forma a su nombre, hermano. Él nos enseña.
El apóstol Juan dice, hijitos, vosotros tenéis la unción del Santo, y la unción mismo que tienen ustedes les enseñará todas estas cosas. No tendrá necesidad de que nadie os enseñe. A su nombre, hermano. Es la unción que hace todo esto. No el estudio teológico. A su nombre, hermano. Allá salen confundidos. Yo conozco pastores, amigos míos, que se han metido a estudiar instituto, amado hermano. Y después de salir, hermano, y han hecho la iglesia liberal. Porque les enseñaron allá que Dios ve el corazón y las hermanas pueden vestir como sea. Aleluya, mi Dios. A su nombre, hermano. Dios. Mire, salen ellos doctrinados. Salen ellos confundidos. ¿Pero por qué? Por estudiar doctrina de hombre, teología de hombre, a su nombre, filosofía de hombre. Hay que meterse en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Como por ahí dice, que antes de Adán y Eva ya hubo gente. ¿Dónde está eso? ¿Dónde leíste eso? A su nombre, hermano. Si Génesis capítulo 1 ahí habla la creación, ahí es el comienzo, es el origen, donde hoy Dios empieza, a su nombre, hermano, a crear las primeras personas. ¿Quién fue? ¿Me entiendes? Entonces, pero hay doctrinas, hermano, hay maestros, ¿verdad?, que sacan cosas, pero el que no escudriña la Biblia será confundido. Jesús dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrían falsos profetas. Mirad que nadie los engañe, dice el apóstol Pedro en sus epístolas, en Colosenses, en Timoteo, la carta pastoral que Pablo le dice a Timoteo, le habla sobre el engaño en los últimos tiempos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, escudriña, exhorta, reprende al pueblo. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Si en algo debemos meternos en esta bendita palabra, leerla con amor, con pasión, y Dios va a abrir tu entendimiento y te da sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre, hermano. Entonces, la formación bíblica, hermano, del Señor para nosotros es que te mete en oración, que te mete en ayuno. Y vas a ser bien formadito. Los muchachos que vienen de la calle, vienen a Cristo, vienen con vicio, vienen con locura, ayuna bastante. El que te estaba también era vicioso. ¿Ah? Y toda mi vida fue ayuno y oración y lectura. Vea, soy libre. Ya murió para mí los vicios, su nombre, hermano. Dios me formó allí a mí y formó mi ministerio que tengo hoy. Por la gracia de Dios. Entonces, déjate formar. Ya hermano, déjate formar. Te veo feo, te veo fea. Deja que el Señor te forme. Lo contrario de formar, ¿qué es? Deforme. Gloria a Dios. ¿Qué dice? No comió 3 días ni bebió agua, nada. Diga ayuno. Oiga, querido cesarlo, ¿verdad? Se entrega a Cristo y de una se mete a la formación de Dios. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Sigamos bien. Versículo 11. El Señor le dijo a Ananías, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judá unos llamados Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué estaba haciendo? Orando. Recién convertido, ¿qué estaba haciendo ya? Orando. Y ayunando. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ser tú, Brian? Estás convertido. Ayunar y orar. ¿Quién está aquí convertido recién? A ver, o reconciliado. Yo te orar y ayunar, mi hijo. Gloria a Dios. Hasta la barriga la baja un poquito. A su nombre, hermano. Jocelyn, orar y ayunar. Gloria a Dios.
Y todo lo que están fuertes se esconden, ¿verdad? Aleluya. Es para que Dios te forme bien y tengas un ministerio exitoso, adornado con los dones, con la gracia, los frutos del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. ¡Aleluya! Esto es que yo me entregué a Cristo y ella, no, tú tienes que ayunar, tienes que orar. Ahí Dios te va a formar tu ministerio. ¿Y qué más le dice? Y ha visto en visión, mire hermanos, lo que ocurre cuando tú ayunas, tú oras, tú vas a ver visiones. Pastor, Dios nunca me muestra, pero nunca ora. Pastor, nunca Dios me ha dado nada. ¿No ayuna? A su nombre, hermano. Dice que ya Saulo estaba viendo visión, que un varón iba, ¿verdad? Y le ponía la mano y le curaba la vista. Entonces el Señor dice, Ananías, anda, porque ella, pero Ananías estaba nerviosa, asustado. Señor, pero he escuchado la mala fama de este hombre. Sabemos los males que ha causado a tu pueblo. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Es que Ananías pensaba que Saulo seguía siendo el mismo. A su nombre. Porque nadie estaba viendo lo que Saulo estaba haciendo en secreto. Gloria a Dios. ¿Dónde es donde Dios te forma? En el secreto. Dios te está llamando que te metas al secreto. ¿Cuál es el secreto? Ayuno y oración. Y vas a ver cómo Dios va a hacer la obra. Lo bueno que los hombres no ven lo que tú haces para Dios, pero Dios está viendo lo que tú haces para Él. Ananías se asustó porque pensaba que Saulo seguía siendo el mismo Saulo, malo, aleluya, que arrastraba a su nombre, pero no sabía que ya Dios, Jesús, lo había formado a su nombre, hermano. Lo había formado, lo había tratado. Entonces, ve, le dice, porque instrumento útil me es, a su nombre, hermano, para que lleve mi palabra en presencia de príncipe, de reyes, ¿verdad? Y también aquí a los gentiles. Y la haré padecer por causa